Hola, Revi. ¿Qué pensaron? Este tipo acaba de empezar su canal y ya lo abandonó. Sí, no. Bueno, si a alguien realmente le importa, una disculpa que no haya subido video. Había estado muy ocupado con temas de la universidad y de unas bandas en las que ando. Entonces, la verdad, no había tenido tiempo de grabar nada y tampoco de ir al cine a ver cosas. De todas maneras, tampoco es como que haya estado muy desconectado del tema. Pues hace unos días, uno de esos trabajos precisamente lo subí a este canal. De hecho lo subí porque no quería tener muy abandonado el canal precisamente, y también pues porque estaba muy bueno y no quería que se quedara nomás en un trabajo de la escuela. Entonces, si no lo han visto, pasen a verlo, está muy chido. Pero bueno, el punto de que esté trayendo el tema de la animación es porque precisamente esta animación que hice sirve como una muy buena introducción para el tema del que vamos a estar hablando hoy, la película más bien de la que vamos a estar hablando hoy. Entonces, bueno, en esa animación yo contaba la historia de Todd, un tipo que se la vivía rodeado de gente que se estaba muriendo y no se detenía a pensar que eventualmente a él también le podría pasar, por lo que no le daba importancia. Es una historia muy simple, pero con un mensaje claro. A lo que le di más importancia fue a los segmentos de muertes, que a pesar de que son, digamos, originales, la verdad es que están fuertemente influenciados en una saga de películas que a mí me encanta. Una saga en la que igualmente la historia está de más y en realidad lo importante son las muertes. Y sí, por si todavía no lo habían deducido, estoy hablando de Destino Final, la cual, por si alguien no lo sabía, es mi saga de películas favorita. Pues nada, buenos días porque noches ya no son. Yo soy Aaron Ramírez y hoy vamos a estar hablando del glorioso regreso de una de las mejores franquicias de terror, porque en un mundo donde todas las regresos de franquicias son a través de remakes todos bobos, esta la verdad nos da un respiro muy bueno con lo que podría ser inclusive la mejor película de toda la saga. Destino Final 6, Bloodlines o Lazos de Sangre, lo que sea. Bueno, para empezar con la crítica, es importante que sepamos que Destino Final nunca se ha caracterizado por tener las tramas más profundas de todas. Son películas hechas para entretener y para mantenernos al borde de nuestro asiento viendo de qué manera creativa va a morir la persona que está en pantalla. De todas maneras, cada película tenía algo que la volvía única y que la volvía diferente a la anterior, aparte del cast, claro, que siempre iba cambiando. La primera era la que sentó las bases, la segunda película agregaba el concepto de morir para luego volver a la vida y así romper el ciclo. La tercera agregaba pistas a través de fotografías. La cuarta agregaba pistas a través de visiones previas a las muertes de las personas. Y la quinta agregaba el concepto de quitar a la vida a alguien más para tomar su tiempo de vida. Y pues ahora sí, para entrar de lleno con la película, esta película no se quedó atrás con la tradición de agregar cosas nuevas, y la verdad es que lo nuevo que agregaron a mí me gustó muchísimo y ha dado lugar a muchas teorías respecto a la saga completa. La trama va de una rubia que salva a un montón de personas de un desastre que tenía que ocurrir en una torre debido a que estando ahí tuvo una premonición en donde veía cómo todo colapsaba y acababa con la vida de todos. En la saga sabemos que cuando las personas son salvadas de desastres como ese, poco a poco la muerte va regresando por cada una de ellas para cobrar la deuda, pues son personas que tenían que haber muerto en el lugar de donde fueron salvadas. La cosa es que en esta película pasa el tiempo y estas personas que tenían que haber muerto en aquel suceso tuvieron descendencia, y es ahí donde entra la innovación en la saga. La muerte ya no solo irá por las personas que tenían que haber muerto ahí, ahora también se llevará la descendencia, pues son personas que jamás debieron de haber existido. Y es ahí donde empieza la trama de esta película, donde nuestra protagonista tendrá que descifrar el plan de la muerte, ese salvar a su familia y ser la siguiente víctima. A mí la verdad este planteamiento desde siempre me ha gustado mucho, y por algo es mi saga de películas favorita. Entonces el tener que estar huyendo de la muerte y actuar desesperadamente para no acabar en sus garras es algo intenso y brutal, y en esta película lo llevan al extremo. Mientras que en otras películas hablábamos de grupos de amigos o desconocidos que simplemente se vieron involucrados en la situación, en este caso estamos hablando de una familia, o sea, los abuelos, los tíos y los primos, de que la línea de sangre, ¿sabes? Y bueno, sé que en parte ya lo dije, pero por más absurdo o simplista que sea la trama de esta película, la verdad es que no podemos pedirle que sea nada del otro mundo. Sabemos perfectamente a lo que vamos, y la verdad es que esta película cumple con eso y de sobra. Otro punto en el que innovan en esta película, y que la verdad yo agradezco muchísimo que lo hayan hecho, es en darle profundidad a los personajes. Pues la verdad es que la saga nos ha tenido bastante acostumbrados a darnos personajes bastante planos y muy clichés. Y entonces algo bueno que es esta película es darle mucha profundidad a sus personajes y no tratarlos de la misma manera que lo han hecho antes, porque realmente a pesar de que no aparecen mucho y de que siguen siendo un poquito muy planos, la verdad es que tiene suficiente profundidad como para que te importen y logres encariñarte con ellos. Inclusive la película se encarga de darles un conflicto a cada uno más allá del querer sobrevivir,
Por ejemplo, la muerte del tío Howard, que no es un spoiler porque aparece en el tráiler, pero su muerte a mí no me dolió por verlo morir, sino que me dolió porque al tipo sí le habían dado un desarrollo y sí te habían contado algo que él quería, y ver que ahora no se le puede cumplir porque ahora está muerto, pues la verdad es que sí duele. Esto es algo que ya sea desafortunada o afortunadamente pasa con todos los personajes, o la mayoría por lo menos. Y ya ese apartado de los personajes también podemos sumarle el hecho de que la verdad es que todos los actores les dan una interpretación bastante justa. No todos son tan buenos, hay mejores que otros, pero por lo menos nadie destaca por ser tan malo como si pasa en otras películas de la franquicia. De todos estos tipos yo la verdad solo conocí a dos personas, que eran el Theo Brions, o como se pronuncie, por la serie de Chucky, y a Owen Joyner porque salía en un montón de series de Nickelodeon. Y bueno, también conocí a Tony Todd, obviamente, porque él no solo es un ícono en el cine de terror, sino que también ha aparecido en el resto de las películas de la saga, excepto en la cuarta. Y bueno, aquí salió otra vez y en paz descanse porque fue la última película en la que estuvo y en la vida real pues ya falleció. Y bueno, la verdad es que su aparición en la película es muy linda, pero me causa bastante conflicto el hecho de que da un mensaje motivador acerca de la vida, a pesar de estar saliendo en una película donde pues, te muestran un montón de gente morir de maneras muy brutales. Entonces como que queda un poquito incoherente. Pero bueno, volviendo al punto, Tony Todd hizo un muy buen trabajo, se aprecia mucho su mensaje y el resto de los actores también hicieron un muy buen trabajo. La verdad es que se nota que tuvieron una muy buena dirección y un buen guión aparte, entonces bastante bien. Por el lado de los actores, genial. A mí siempre me pareció que la saga tenía como una cinematografía muy extraña, siempre me pareció muy rara, de que cada película tenía una especie de toque, así como Crepúsculo con su tono azulado. Siento que Destino Final, cada película también tenía como un tono de colores, de que por ejemplo la primera tenía tonos como verdosos y grisáceos, colores opacos digamos. En la segunda los colores estaban demasiado saturados y creo que eso todos lo sabemos. En la tercera tenían más como tonos azulados y demás. Pero sí, el punto es que cada película tenía como que una... Nunca supe si era con intención o no, pero sí, eso. Lo menciono porque ya pasaron 14 años desde la última vez que hubo una película de esta saga, y la verdad es que esos 14 años sí se notan muchísimo en la calidad, porque esta película es hermosa en la fotografía. Ya sea la iluminación o las tomas que hacen, la misma fotografía, no sé, pero todo lo que involucra ese aspecto, la película lo hace increíble. Realmente créanme cuando les digo de que aprovechan muchísimo cada toma que hacen, te muestran todo lo que tienen que mostrarte, y a mí me encanta, realmente me encanta. Hay muchos cambios de locaciones a lo largo de la película, entonces hay muchos cambios de iluminación, pero en ningún momento llegan a verse mal, todos se ven extremadamente naturales y claros, lo cual está genial. Y por ejemplo, en lo que vendría siendo la tienda de tatuajes del tipo este que no sé cómo se llame, ahí es donde siento yo que se aprovecha más este aspecto porque hay un montón de colores neón por las lámparas que tiene y demás. Entonces, de nuevo digo, en ningún momento se llega a ver mal, y toda la escena de la tienda de los tatuajes está genial, no solo porque pues, es una buena escena, sino que visualmente está increíble. Inclusive tiene tomas donde el tipo se está tatuando, donde le están poniendo un piercing a alguien en la lengua y se ve tan claro, se ve tan real. Me fascina, me fascina. Inclusive en escenas donde se les complica más este aspecto, como por ejemplo el principio de la película, donde tienen que utilizar un croma todo el tiempo por el hecho de que están en un, pues ¿cómo se le llama? Un rascacielos. No como tal, pero es una especie de rascacielos. Entonces tienen que usar un croma, como digo, pero ni ahí se ve mal. O sea, la iluminación está brutal, en serio. Ya estoy sonriendo, me estoy riendo porque me pongo feliz de solo pensar en lo bien hecha que está. Hacen un muy buen uso de edición y los planos o las tomas, a pesar de no ser nada innovadoras, la verdad es que como mencioné, muestran todo lo que tienen que mostrar y para mí eso es suficiente, entonces bien hecho también en ese lado, muy bien hecho. Y aprovechando que ya me estoy yendo un poquito más al tema de los efectos, ya voy a hablar de mi tema favorito respecto a esta saga y respecto creo que a todos de hecho, que vendrían siendo los efectos visuales, lo que hacen a Destino Final, Destino Final. Yo siempre he sido demasiado fanático de los efectos prácticos en las películas y Destino Final es precisamente una saga que ha hecho uso de ellos en varias ocasiones.
Me resulta increíble el nivel de talento que tienen para hacer modelos, ya sea de ciertas partes del cuerpo, o inclusive de cuerpos completos para los personajes, y cómo luego los terminan destrozando, dejando un resultado realista y buenísimo en pantalla. Muertes como la de Rory en Destino Final 2 o la de Timmy, la de Erin en la 3 o Candice y Olivia en la 5, son muertes que hacen uso de recursos como esos y se han vuelto unas de las más icónicas no solo en la saga, sino también en todo el cine de terror, perturbando generaciones enteras. Y si bien es verdad que Lazos de Sangre utiliza muchas imágenes hechas a computadora, la verdad es que sigue manteniendo obviamente efectos prácticos y cuando te pones a ver los detrás de escenas y demás de pues, esos efectos, está genial y cómo hacen las ilusiones, está muy bien. Entonces de nuevo en efectos prácticos Destino Final se lleva un 100. Y bueno, obviamente por la parte de efectos hechos a computadora algunos eran necesarios, pero a pesar de que le quites cierta magia, siguen siendo efectos demasiado buenos, demasiado buenos. No quiero entrar en detalle porque sería un spoiler, es decir, estaría arruinando el cómo se mueren ciertos personajes, detallando qué efectos utilizan, pero tienen que saber que son muy buenos efectos, realmente son muy buenos. Hacen una mezcla, un híbrido entre esos dos tipos, es decir, los hechos a mano y los hechos a computadora, los cuales dan un efecto demasiado genial, muy natural y que hacen que precisamente las escenas de muerte se vean muy brutales. No voy a detallar, pero hay una escena en el hospital que fue mi favorita de toda la película y creo que de muchos podrían decir, donde mueren dos personajes que son casualmente mis favoritos y mis favoritos de esta película, digo. Y sus muertes fueron muy épicas, muy brutales, muy increíbles y hacen esta mezcla de los dos tipos de efectos, ya sean los prácticos y los visuales, los que hacen en computadora. Pero es que las dos muertes son increíbles, son muy buenas y diría yo que se han vuelto, bueno, definitivamente son las mejores de la película, pero podríamos decir incluso que son de las mejores de toda la saga. Eso sí, sí tengo una queja y es que en cierto punto de la película, es más al principio y al final, como que el uso de pantalla verde y de efectos a computadora, repito, está muy saturado, empiezan a hacerlo mucho y también hacen un uso de un recurso que se vuelve muy recurrente y empieza a ser molesto, que es un efecto creado a computadora y lo utilizan para hacerse de personajes, pero se repite muchas veces, entonces como que llega a hartar. Entonces por ese lado sí, un poquito de más las cosas, pero hay que agradecer que por lo menos esos efectos sí se ven bastante bien. Y eso es algo que no todas las películas pueden decir. Y bueno, ya como último punto y algo que quiero abarcar de forma muy breve, el apartado de la música y el sonido es perfecta. Al igual que los efectos visuales, la música de Destino Final siempre ha sido algo clave dentro de la saga. Entonces, aquí obviamente ese recurso se vuelve a repetir y lo vuelven a hacer demasiado bien. Y la verdad es que es un recurso del que no me puedo cansar. O sea, siempre utilizan el mismo tipo de música que te pone tenso y con los pelos de punta y que generalmente desencadena en un volumen muy alto o saturado, como quieras llamarlo, en la parte en la que pues, la situación ya está en su punto. Entonces es algo que me gusta tanto que hagan, que inclusive yo lo he replicado en trabajos míos, pero aquí lo hacen increíble. Muy bueno, me encantó, maldita sea, me gustó mucho. Yo me divertí mucho viendo esta película. Realmente la recomendaría a quien sea porque es una película muy buena. Y si bien es verdad que tiene muertes muy fuertes y que son muy gráficas, así que podría causar desagrado y también algo de pues asco en las personas que no estén acostumbradas al género, de todas maneras te entretiene. O sea, créeme, te entretiene muchísimo, es muy bueno. He visto que últimamente el tema de la saga ha estado muy de moda en redes sociales, más que nada aquí en YouTube, y es obviamente por la película. Y la verdad es que a mí me alegra muchísimo que esté pasando eso porque década y media tuvimos que esperar para tener otra película de la franquicia y esta manera de regresar fue definitivamente legendaria. Quizá lo único malo de que la saga esté de moda otra vez es lo de que tuvieron que revivir esa estupidez de TikTok de decir, yo después de ver Destino Final y salen personas teniendo precaución con cosas así a lo loco por dos temas. Uno, porque la película no es tan traumática como para dejarte así. Y la otra, que es la principal,
porque dan vergüenza, así de fácil. Pero hey, ese es tema externo, o sea, no es culpa de los de la película. Entonces, en sí la película a mí me gustó muchísimo, me pareció maravillosa y me hizo sentir como la primera vez que vi una película de la saga. Realmente me hizo sentir muy bonito, me encantó. Y es por eso que yo de calificación a Destino Final, Lazos de Sangre, le daría un 9 de 10. Nomás porque el 10 de 10 se me hace muy exagerado, pero ese se lo daría, la verdad. Pero bueno, gracias por haber visto el video hasta esta parte. Espero que te haya entretenido, que te haya gustado y que haya influido en tu opinión, porque tienes que ver la película, te lo dije yo, te juro que es muy buena película, tienes que ir a verla. Yo ya la vi 2 veces, la puedo ver una tercera. Si la vas a ver, invítame, vamos a ver la película, es genial. Pero eso, dejen su like si les gustó el video, porque literalmente eso significa dar like. Dejen un comentario y pues no olviden suscribirse al canal porque eso me apoyaría bastante y pues sí, eso, básicamente. Yo me largo a dormir porque son las 5 de la mañana y pues nada, ya sería todo. Un saludo a sus mamás y ya, literalmente ya es todo. Bye. Realmente fue algo así como...